La temporada diagnóstico llegó a su fin. La 2025-2026 pasará a la historia como la peor en la organización Leones del Caracas. Si revisamos los números, vamos a encontrar que los Leones terminarán con 24 triunfos y 32 derrotas. Y te dirán que no fue tan mala porque llegaron a la última semana de campeonato con posibilidades de clasificarse, así sea el juego del comodín. Y eso es completamente mentira. Los Leones, para lograr el juego del comodín, necesitaban ganar todos sus juegos y ligar otros resultados, cosa que no se dio porque no ganaron todos sus juegos y que los otros resultados tampoco se dieron. Pero adentrémonos en esta campaña, en lo que yo he dividido en 3 puntos, particularmente porque cuando se anunció tanto al manager como al gerente, muchos analistas, aficionados y fanáticos, y después entenderán por qué hago esta separación entre aficionados y fanáticos, además de gerentes de los otros equipos, sabían muy bien lo que iba a pasar con los Leones del Caracas en la temporada 2025-2026, lo que me hace pensar a mí que la junta directiva de los Leones también lo sabía y decidieron hacerse de la vista gorda, algo que es completamente irresponsable. Empecemos por el primero de estos 3 puntos en los que quiero dividir este video. El ciclo José Alguacil. Para mí no estaba terminado ni siquiera en la eliminación contra los Tigres de Aragua en el juego por el comodín de la temporada 2024-2025. Para mí estaba completamente listo luego de la derrota aquella con La Guaira en el estadio universitario. ¿Se acuerdan? La del bailecito de Michael y Wilson García. Ahí era momento para partir aguas, separar caminos y que iba a quedar el agradecimiento con Alguacil porque venía de ser campeón, pero ya el equipo mostraba ciertas cosas que después en la 24-25 mantuvo para mal gusto, porque se supone que cuando tú haces un diagnóstico, un término que está ahora en boga en la junta directiva de los Leones, debes reconocer cuando estás haciendo algo mal, lo corriges para que en la próxima campaña no te vuelva a ocurrir y en caso tal de que te ocurra ya sabes cómo actuar. Bueno, los errores de la 23-24 se cometieron en la 24-25 y uno puede llegar a pensar en que la 24-25 iba a ser el final de José Alguacil como manager de los Leones del Caracas, pero no. Por supuesto que no, porque redoblaron la apuesta y contra los fanáticos, contra los analistas del propio circuito y contra la sorpresa de todos, escogieron a José Alguacil para la 25-26. Además, que en su proyecto, en esta ocasión, en esta zafra, iba a tener muchos más poderes. ¿Por qué? Porque dentro de su explicación de por qué la temporada 24-25, según sus propias palabras, fue un fracaso, detalló que le cambiaron por completo su cuerpo de trabajo, su staff técnico. Entonces, para la 25-26, le dieron esta responsabilidad a él de que armara a su gusto los que iban a ser sus compañeros de labor dentro de esta zafra. ¿Y qué ocurrió? Hensley Mullins, coach de banca, no terminó la campaña. Mike Álvarez, coach de picheo, tampoco culminó la zafra. Entonces, volvemos al punto de que había muchas cosas que estaban pasando antes que no se diagnosticaron y si se diagnosticaron se hicieron mal porque no se les encontró tampoco la solución. Seguimos con otro punto que no es menor y que seguramente a medida que yo voy recordando, ustedes tendrán la imagen viva, sean aficionados de los Leones o no. Los Leones tienen 3 años perdiendo el mismo juego. Pero una cosa de locos, algo inédito, que probablemente solo en equipos de otrora, que tuvieron años paupérrimos, se pueden conseguir símiles. ¿Cuáles son estos 3 juegos que te voy a empezar a relatar y que inmediatamente se te van a venir a la mente? El pelotazo de Rubén Alanís frente a Bravos de Margarita en el estadio universitario cuando Bravos era un equipo errante que no jugaba en Nueva Esparta. Eso fue en el round robin, pero venía precedido de un descontrol del picheo en general de los Leones del Caracas en la temporada, sustentado gracias a la ofensiva, y que después en el round robin esa ofensiva mermó y el picheo seguía siendo malo. Otro ejemplo, temporada 2024-2025. El Caracas Magallanes que ganó Navegantes con 8 carreras en un inning producto del descontrol del picheo. Otra temporada en la que Leones
tuvo la mejor ofensiva del certamen, pero que el picheo venía hacia abajo. Entonces ya tienes 2 años consecutivos en las que tu picheo está dejando mucho que desear y no te diste cuenta o las acciones que tomaste para corregirlo no fueron las mejores. ¿Y qué ocurrió con todo esto? Que para la temporada 2025-2026 no solo se repitieron esos errores, porque el picheo del Caracas fue el peor de la liga por 9 de 10 semanas, 9 de 10 semanas, sino que también te vas a conseguir con un juego perdido de la misma forma. ¿Cuál es este tercer juego? Que sin duda creo que hundió por completo lo que podía ser el realce de Leones en busca de ese sexto o quinto puesto que abría las opciones del comodín en Margarita. Bravos, Leones. Un juego que venía precedido de aquel batazo de Salvador Pérez ante el Magallanes que le dio la victoria al equipo melenudo y que después Salvador tuvo unas declaraciones muy desafortunadas, no solo porque ninguneó a Fernando Arriaza, narrador del circuito, sino que pidió que dejaran de culpar al manager, que ya les vengo describiendo todos los errores que está cometiendo, porque él no era el responsable, que los responsables eran los jugadores. Salvador, mi pana, aquí no. ¿Por qué esto mismo no lo puedes hacer en los Reales del Kansas City, donde eres el capitán? No lo haces. Pero en los Leones, donde tenías 2 medias tardes jugando y que ni siquiera sientes el equipo porque eres del Magallanes, y eso no tiene nada de malo, esto es un negocio y tú estás en una posición en la que puedes decidir dónde jugar y escogiste cumplirle un sueño a tu señora madre. Perfecto, Salvador, pero no te tomes atribuciones que no vienen al caso, porque no eres de aquí, no perteneces al equipo, no lo sientes, no ibas de niño al estadio. Y si ibas de niño al estadio era para apoyar al Magallanes, hermano. Luego de ese paréntesis, continuamos. Leones llega a Margarita a una serie de 2 juegos en las que si ganaba los dos, el panorama era completamente distinto para la próxima semana. ¿Qué ocurre? En un juego de pocas carreras, algo muy poco habitual dentro de la zafra 2024, 2025, 2026 de los Leones del Caracas, encuentran un extra inning milagroso, 2 carreras, para llegar entonces al 10º parte baja con 2 carreras a favor, sí, con el corredor fantasma, pero aquí vienen otra vez las decisiones. Explotaste a Norwin Gudiño, que ya te había sacado un inning, para traer después a Anthony Vizcaya, que no lanzó un strike, no lanzó un strike. Pero volvamos al punto. Este juego es el mismo que perdió Leones en la 2024-2025 contra Magallanes en el Monumental por el descontrol de los pitchers, ¿cierto? Pero este juego también es el mismo de la 2023-2024 en su fase de round robin, en la que Rubén Alanís le pegó un pelotazo al bateador de los Bravos para que dejaran en el terreno a los Leones. ¿Cuál es la particularidad de esto a pesar de que los pitchers no son los mismos? Que el manager sí, y el manager ni se enteró de que le estaba pasando lo mismo por tercer año consecutivo. No supo cómo reaccionar. Y sí, él no lanza, pero tú también puedes hacer ajustes. Tú también sabes cuándo ya está bueno del pitcher. Porque, no por malo, no porque lo esté haciendo de mala manera, sino que está agotado. Norwin Gudiño lanzó todos los días porque sí, en todos los innings. Si revisamos el game logs de Norwin Gudiño, vas a encontrar que en encuentros estuvo en el primer inning, en el segundo inning, tercero, cuarto, quinto, e incluso llegó a salvar juegos. Entonces, tú tienes un ciclo cumplido desde la 23-24 que decidiste extender 2 años más y que aparte de todo eso, en el último eras plenipotenciario y seguiste perdiendo los mismos juegos. ¿Cómo esto se puede explicar? ¿Cómo esto puede incluso llegar a ser considerado correcto para un manager que después en otras declaraciones explicó que él recibía consejos de Bruce Bochy y de Dusty Baker? Yo no recuerdo, y probablemente puede ser por mi juventud, que Bruce Bochy y Dusty Baker hayan perdido en temporadas consecutivas el mismo estilo de compromisos. Vamos a hablar ahora un poco de la gerencia del equipo porque no puede quedarse por fuera. Aquí vamos a partir de este punto. La publicación de los Leones del Caracas en la que informaba que Luis Sojo iba a ser
el gerente deportivo de la institución para esta zafra. Luis Ojo venía de fracasar en la temporada anterior con los Tiburones de La Guaira, en lo que seguramente va a ser otro video, la dinastía más corta en la historia de la pelota o del deporte venezolano, que era ese equipo de Tiburones que luego de 37 años logró ser campeón, pero que cuando se autodenominaron dinastía quedaron afuera en la temporada regular siguiente. Tú contratas a ese gerente de ese equipo que quedó eliminado, que de hecho Leones eliminó. Bueno, las temporadas malas existen, ¿cierto? Pero es que no había un respaldo sustentable para Luis Ojo como opción para ser gerente. Porque no voy a hablar de lo que fue Luis Ojo como pelotero activo, porque no voy a hablar de los 5 anillos que tiene Luis Ojo, ni los récords que puede llegar a tener dentro de los Cardenales de Lara como pelotero activo. No, estoy hablando solo de su labor como gerente. Adentrémonos ahí, en su labor como gerente. ¿Qué ocurre? Leones nunca en todo el año completó el cupo de los importados, mientras que otros equipos como Cardenales trajo 11 o Águilas trajo 12, Leones no pudo llegar nunca a los 6. Y habrá momentos en los que te dirán, no, pero es que las prohibiciones de vuelo, pam, pim, pam. No, porque las prohibiciones de vuelo no pueden afectar a un solo equipo. No, eso es que te quieren ver la cara de tonto. Y lastimosamente, no solo te la quieren ver, sino que están seguros de que la tienes. Porque la prohibición de vuelo va a afectar solo a aquellos jugadores que vengan a uniformarse con los Leones del Caracas. Vaya tú, imagínate entonces esa casualidad. Porque mientras existían estas prohibiciones de vuelo o suspensiones de vuelo, llámela como la quieras llamar, Águilas trajo, Cardenales trajo, Magallanes trajo, Tigres trajo, hasta La Guaira trajo. ¿Cómo se come esto entonces de un equipo en el que carecía de picheo, nunca trajo los 6 importados que se permiten en la liga y que los que sí llegaron a jugar eran la nada misma? Porque trajiste a Luis Miguel Romero, que venía de ser vapuleado con los Tiburones de La Guaira mientras tú fuiste gerente, y que en México también le dieron hasta debajo de la lengua. Esa era tu salvación y fue tu pitcher abridor del primer juego de la zafra. Esto sin duda era una señal de lo que iba a ser la temporada de los Leones que quizá ellos no vieron. Trajiste a Beth Way, que terminó yéndose diciendo que tú lo votaste porque él no quería irse, él quería seguir en su labor como pitcher. Trajiste a Tyron Julie, que Tyron Julie tiene 24 años y no ha pasado de clase A fuerte. Y trajiste a JC Kiss, que lo único que tenía de llaves era la de las derrotas. En este trabajo gerencial solo estamos hablando de los importados, pero también vamos a sumarle esta pequeña píldora, porque estoy seguro que ustedes mientras escuchan el relato también la tienen en mente. Trajiste a Henderson Álvarez, que en otrora fue un pitcher de no-hitter en las grandes ligas, un abridor consolidado, que su carrera ha venido a menos, producto de la edad, de las lesiones. Pero lo trajiste como para ser ese quinto abridor o quizá un relevista largo. Terminó siendo tu cerrador. Terminó siendo tu cerrador. Eso habla de que la estructura del equipo siempre estuvo mal, desde los importados hasta los criollos. Porque sí, después viene otro punto, que es que todos los que llegaron como salvadores terminaron siendo profetas del desastre. Carlos Hernández venía como salvador, no solo por su labor en los novenos innings, sino que era un seguro, era una garantía de que esos juegos no los ibas a perder y que de cierta manera no importaba que te hicieran 9 carreras mientras tú hicieras 10. ¿Y qué ocurre? Carlos Hernández perdió un montón de salvados. Si no recuerdo mal, es líder en blown safe de la liga. Y esa garantía que trajiste terminó lanzando en el sexto inning y siendo vapuleado en el sexto inning. Es decir, lo quitaste de su rol de cerrador, lo llevaste al octavo inning, tampoco funcionó. Lo llevaste al séptimo inning, tampoco funcionó. Lo lanzaste en el sexto inning y tampoco funcionó. Eric Leal, que llegó a los Leones hace una campaña
en una especie de pelea con el Magallanes. Eric Leal se decía que había ganado 2 millas, una cosa casi ilógica, por no decir imposible. Pero este año, Eric Leal, que estaba llamado a liderar la rotación de los Leones, terminó siendo castigado en todos los parques, a todas horas, en todos los climas. Luego de esto, llega Jesús Vargas, que a muchos engalanó Jesús Vargas con su temporada 24-25. Y debo decir que yo no estaba dentro de estos analistas hermosos, fanáticos, que apreciaban y adoraban lo que había sido Jesús Vargas, porque yo noté, y no es que yo sea un erudito de la pelota, pero se notaba que Jesús Vargas lo que era es un escapista. Y en términos de pelota, un escapista es este pitcher que consigue siempre, después de que se mete en problemas, el batazo para doble play, la complicación del bateador por alguna sentencia del umpire, y salía del inning casi ileso o ileso. Resulta y acontece que esto no puede pasar siempre. Y va a llegar un momento en el que te van a partir tu madre. Y sí, adivinen qué pasó. Se la partieron todo el año, en todos los parques, a toda hora, en todos los climas. Y si esto es pegarle a un jugador en una mala temporada, revisen lo que fueron las actuaciones de Jesús Vargas. La mejor, le hicieron 4 carreras y lanzó 5 innings. Fueron 4 carreras, una sucia, 3 limpias, en 5 innings. Lo trajiste de emergencia en Barquisimeto, en un juego que era ganar o ganar, y no sacó un out y le hicieron 6 carreras. Entonces, lo trajiste también como salvador y terminó siendo profeta del desastre. Vamos a cerrar este análisis con otro punto interesante que activa la ley del según como te caiga, que siempre comenta el periodista argentino Juan Pablo Varsky. El según como te caiga, para mí, de Leones del Caracas es Aldren Corredor. Que si le revisamos las estadísticas, los números de la temporada, vamos a conseguir que terminó siendo el líder en impulsadas del equipo, líder en boletos del equipo, cuarto en hits conectados. Pero en la ley de según como te caiga, Aldren Corredor no termina de convencer. Y vamos a escuchar, o te voy a presentar, los argumentos de uno y de otro, y después te voy a decir en cuál estoy yo. Ocurre que Aldren Corredor, para los que sí apoyan completamente su labor y su presentación, entienden que el que esté siempre en base es sinónimo de éxito para el equipo. Dio muchos hits, fue líder en impulsadas. ¿Cómo eso no va a ser bueno? Se dirán. Ahora, en los argumentos de las personas que no están a favor de Aldren Corredor, encuentran que no es un primera base sólido en cuanto a la defensa y que muchas de sus impulsadas no fueron resaltantes. Esto es un análisis mucho más profundo porque habría que ver cada uno de los juegos en los que impulsó carreras, cuál era la situación en ese momento y cada uno de los juegos en los que con hombres en posición de anotar, porque fue segundo en el equipo en dejados en base, falló. ¿Y en qué situaciones falló? Porque si el juego está 9-1, ganando o perdiendo, y fallas, bueno, esas carreras que tenías en segunda y en tercera no iban a hacer diferencia. Pero si el juego está 4-3 y el empate lo tienes en tercera, la de irte arriba la tienes en segunda, o si tú eres el bateador que representa el empate en una situación que el equipo viene remontando y te ponchas o blateas para doble play, como pasó el sábado. Sí también entiendo a las personas que no van por la labor de apoyar a un pelotero como Aldren Corredor. ¿En qué lado estoy yo? Estoy en el lado de que el cuarto bate no está para envasarse. El cuarto bate no está para batear para promedio. Y no es que yo no me ayorne a lo que es el béisbol actual, porque no se le puede decir béisbol moderno. Eso es otra explicación. En el béisbol actual, el OVP tiene un clamor popular gigante en el que yo no me siento parte. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tu primera base que tu primer bateador llegue a primera para que segundo, tercero, cuarto y quinto lo traigan a home. A que tu cuarto bateador, que casi siempre es un bateador que predomina la fuerza en vez del contacto,
esté en base. Y al predominar la fuerza y el contacto, vas a encontrar un pelotero lento al momento de correr las bases. Entonces, ¿de qué te sirve que este jugador lento reciba muchos boletos si no trae las carreras que se consiguen las almohadillas? Porque para traerlo a él tienes que dar triple jonrón. Entonces, Aldrin Corredor sí va a pasar a la historia para la temporada 2025-2026 como el líder en impulsadas de los Leones, como el líder en boletos de los Leones, como el de mejor OVP de los Leones, como el segundo que más dejó corredores en posición de anotar, como el primera base que muchas garantías no te daba, como un jugador discutido por analistas y aficionados, pero que quizá el verdadero problema de Aldrin Corredor es que no es cuarto bate. Y al usarlo en esa posición, lo que estás haciendo es exhibiéndolo y no sacándole su mejor participación o lo mejor que te puede dar con su juego. Habrá otros tantos peloteros de los Leones que su ciclo habrá llegado a su final. No vamos a decir nombres, pero probablemente usted al escuchar esta parte también se identifique con esto. ¿Qué ocurre? Para que los Leones vuelvan a competir seriamente en la temporada 26-27 tienen que hacer muchísimos cambios, estructurales principalmente. Tomar decisiones fuertes que el aficionado va a entender y el fanático no. ¿Y cuál es la diferencia entre un aficionado y un fanático? El aficionado entiende de razones y puede llegar a cuestionar ciertas decisiones basado en argumentos. El fanático no. El fanático es pura pasión y va para adelante porque sí. Que te lo puedes conseguir esta diferencia en el post en el que anunciaron a José Alguacil como manager para esta campaña. Ahí vas a encontrar aficionados que manifestaron estar en contra de la decisión con argumentos sólidos, algunos de ellos los que se han expresado en este video, y otros tantos fanáticos con el argumento ya cansado y irrisorio de no importa quién sea, tenemos que apoyar. No, hermano, no, porque ahí te tratan como una mascota, ahí te tratan como lo que ellos necesitan, que son fanáticos y no aficionados. Mientras más aficionados haya, más difícil la va a tener una gerencia para engañarlos. ¿Por qué? Porque son personas analíticas que se van a sentar a conversar y a decirte que Luis Miguel Romero no tenía ningún tipo de pergamino para venir a ser el abridor del día inaugural de los Leones del Caracas, o que Aldrin Corredor no puede ser el cuarto bate del equipo. Mientras que el fanático solo te va a decir, bueno, pero como no apoyas, entonces no digas nada porque el equipo está por encima de todo. Y el aficionado también quiere ganar, pero el aficionado entiende que para ganar hay que hacer las cosas bien. Y el fanático entiende que hay que ganar, no importa cómo. Y a ganar y se le da para adelante. Pero lastimosamente no funciona así. Para ganar hay que tener razones para hacerlo y las razones vienen precedidas de buenas decisiones, de buenos rosters, armados con conciencia, sabiendo que en este momento del año tengo este equipo para después reforzarlo de esta manera. Algo como lo que hace Cardenales de Lara en la gerencia del Chato Yepes. ¿Podrá Leones competir en la 25-26? ¿En la 26-27? ¿Hará los cambios que tiene que hacer? ¿Se estructurará mejor de cara a lo que es la próxima zafra? Eso lo descubriremos más adelante. Te invito a suscribirte, a comentar, a seguirme en redes sociales porque parte de estos argumentos que esgrimí en este video más largo lo vas a conseguir en mis redes sociales, en videos mucho más cortos y de otro tiempo que después te vas a dar cuenta que venían siendo como una seguidilla de lo que iba a terminar ocurriendo. Este es mi primer video, compártelo, suscríbete, comenta, sígueme en redes que vamos a seguir haciendo contenido para que de esta manera se abra una nueva ventana de debate en la que tanto ustedes como yo mostremos nuestros argumentos siempre desde el lado del respeto y se cree una comunidad a la que le gusta el deporte, que no es fanática, sino aficionado y que se respetan las opiniones de los demás, a pesar de que casi nunca vamos a estar acordes o de acuerdo en cuanto a un punto en específico. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en la siguiente.